Muy bien, estamos nuevamente reunidos aquí, unos bereanos que intentan glorificar al Señor a través de nuestro estudio de teología sistemática. Estamos siguiendo el libro del doctor R.C. Sproul, todos somos teólogos. Hoy ya estamos en el capítulo número 5, si tienen sus libros. Sí, en el capítulo número 5, donde ya habla inspiración y autoridad de las escrituras. Estamos aquí. Así que vamos a orar antes de empezar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos. He aquí, Señor, tu pueblo, buscando tu rostro, buscando aprender más de ti. Entendiendo, Señor, de que nuestro amor solamente puede crecer cuando te conocemos más a ti. Que nuestro amor solamente puede crecer más a través de la comunión que tenemos con tu bendita palabra también, la cual fue inspirada por tu Santo Espíritu. Ayúdanos en este día para crecer en la gracia, en el conocimiento, no solamente para llenar nuestras cabezas de información, sino que tú puedas ministrar nuestro corazón, que tú puedas ayudarnos a aprender principios que luego pongamos en práctica para la edificación de la iglesia local, también de la iglesia universal, y así tu reino avances. En el nombre de Jesús oramos en esta noche. Amén. Pues bien, hermanos, estamos aquí en, en este pequeño estudio. Vamos a compartir un poco. Ahora voy a estar mostrando mi navegador aquí. Así que vamos directo ya. Perdón, ahí se vio algo. Este es el capítulo que vamos a estar abordando. Pueden encontrar este video en YouTube. Inspiración y autoridad de la escritura. Esta es de una serie de enseñanzas del doctor R.C. Sproul, que es un panorama general de la teología sistemática. Antes de abordar un poquito el libro, quisiera leer un poquito de lo que es nuestra confesión de fe, la confesión de fe de Westminster. En su capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, ya en el párrafo 2, aquí nos dice, o mejor dicho, nos muestra aquellos libros que son inspirados bajo el nombre de Santas Escrituras o palabra de Dios escrita. Están contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, todos los cuales fueron dados por inspiración, el cual es nuestro tema de hoy. Inspiración de Dios para que sean la regla de fe y vida. Y estos libros están aquí, pero no voy a tomarme el tiempo de leerlos todos. Son 66 libros, y aquí nuestro párrafo 3 claramente nos dice los libros comúnmente llamados apócrifos o también deuterocanónicos, que están en aquella Biblia que es preservada hoy por el papado romano, específicamente en el del Antiguo Testamento. Estos libros, conforme a lo que es nuestro criterio, o mejor dicho, la Iglesia protestante ortodoxa los considera fuera del canon de la Biblia. Recordemos que canon significa la medida o la regla o el estándar, digo bien, perdón. Y por tanto no tienen autoridad en la Iglesia de Dios, ni deben ser aprobados o usados de otra manera que como escritos humanos. Estos libros deuterocanónicos o apócrifos, hermanos, son, son de valor histórico para nosotros, tal vez para aprender un poco de costumbres y cosas así, pero no son de inspiración divina. Y esto tal vez podemos verlo más adelante cuando abordemos un poco de por qué no son inspirados. Pero ahora el párrafo que quiero centrarme un poquito es el 5, donde dice, el testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por por las santas escrituras. Asimismo, constituyen argumentos por los cuales ellas evidencian abundantemente por sí mismas ser la palabra de Dios. Este es nuestro tema en el día de hoy, que la palabra de Dios es es inspirada, proviene del Señor. El carácter celestial, dice la confesión, de su contenido, da testimonio de esto. La eficacia de su doctrina. Y cuando hablamos de eficacia, estamos refiriéndonos a cómo esto produce un efecto en nuestra vida. La doctrina
la doctrina sana, nos lleva a una vida piadosa, a una vida conforme al patrón bíblico. Luego la confesión dice la majestad de su estilo, entendiendo de que dentro de las Sagradas Escrituras hay diferentes géneros literarios y todas ellas magníficas. Así que no solamente es un libro inspirado con doctrinas que nos producen piedad o nos ayudan a llevar a la piedad, sino que también tienen un hermoso estilo estético, incluso pues proviene de la mano creativa de nuestro Dios. La armonía de todas sus partes, obviamente esto corresponde a la naturaleza de nuestro Dios soberano, en el cual no hay ninguna contradicción. Es decir, su palabra tampoco ha de tener entonces ninguna contradicción, ha de haber armonía en todas sus partes. Y obviamente nuestro buen Dios es un Dios de orden y de propósito, no un Dios de confusión. Así que la confesión aquí aborda el tema y dice el propósito de todo su conjunto. ¿Y cuál es el propósito de todas las escrituras? Es dar gloria a Dios. La plena revelación que hacen del único camino de la salvación del ser humano, las muchas otras incomparables excelencias y su total perfección. Sin embargo, nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina proviene del Espíritu Santo, que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante la palabra y con la palabra. Es decir, nosotros creemos que la palabra de Dios es tal, no por simples evidencias externas que pudieran haber, no como algunas otras evidencias extra bíblicas que nos llevan a concluir de que la Biblia es la palabra de Dios, sino por el santo testimonio de su Espíritu Santo que obra en nuestro interior. Y creo que cada uno de nosotros, los creyentes, podemos dar testimonio de esto. Podemos saber de que cuando llegamos con fe, acercándonos al Señor Jesucristo, luego de habernos arrepentido de nuestros pecados, su palabra se volvió un deleite para nosotros. No necesitamos ir por procesos meticulosos para intentar probar su veracidad, intentar hacer exhaustivos análisis arqueológicos, de testimonios oculares y otro tipo de evidencias externas, sino que su Santo Espíritu nos confirmó que es su santa palabra. Quiero leer un poco ahora la referencia que tenemos en este párrafo 5, una referencia 10 y 11. Vamos entonces aquí al versículo bíblico 10 y 11. Permítanme acomodar mi página aquí. La referencia 10 que da apoyo a este párrafo 5 es 1 Timoteo 3:15, donde dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, este pequeño párrafo, este pequeño versículo nos da un poco apoyo a esta referencia donde dice, el testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por las Sagradas Escrituras. Y ya el versículo, o mejor dicho, la referencia 11, tenemos varios versículos ahí. Voy a dejar un poco ahí por si alguien quiere hacer una captura de pantalla. Solamente voy a leer el primero. Isaías capítulo 59, versículo 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca Espera un no poco. faltarán. ¿Cómo? José, discúlpame, no se está viendo, se está viendo tu cara, pero no se está viendo la pantalla. Ok, entendido. Ok, voy a compartir entonces, hermanos. Un segundo. Ok. Ahí se ve muy bien. Ok, Gracias. super. Hermano, vos estás Y leyendo la Confesión de Westminster, ¿verdad? así mismo, hermano, en el Dale. capítulo 1, párrafo 5, y ahora estoy leyendo el La versículo de apoyo referencia. Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío, prestemos atención aquí, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Aquí vemos entonces el Espíritu Santo. Aquí vemos cómo las palabras son puestas en la boca de los hijos. Así dice Jehová,
Entonces, esto dando un poco testimonio. También Juan 16, 13 al 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, estos son solamente algunos versículos. Volviendo rápidamente ahora. Aquí estoy mostrando un poquito otra vez la pantalla. Ahora voy a compartir la pantalla del video del doctor Sproul, Inspiración y Autoridad. Voy a volver a compartir con ustedes, hermanos, en instantes. Pero ahora quiero pasar a mostrar un poco lo que es nuestra guía de estudio. Un segundo. Aquí. Hermanos, ¿me dicen si se puede ver ya? Sí, se ve muy Sí, bien. señor. Inspiración y autoridad de la escritura. Introducción. Ok. Bueno, la inspiración y la autoridad de la escritura es lo que el doctor Sproul en su libro, Todos somos teólogos, nos ayuda un poco a meditar. Leyendo un poquito de esto, a ver si lo hacemos un poco más interactivo. Carlos, Fermín, ¿pudieras leer para nosotros la introducción, por favor? Sí. Introducción. El lema de la Reforma Sola Escritura, que significa la escritura sola, tiene su origen en el conflicto de Martín Lutero en la Dieta de Worms. Los reformadores creían firmemente que la Biblia es la mismísima palabra de Dios. En esta lección, el doctor Sproul destaca cómo la postura de los reformadores sobre la inspiración y autoridad de la Escritura es relevante para el estudio de la teología hoy. Así mismo es. Entonces, hoy estaremos viendo un poco de lo que es la inspiración y la autoridad de las escrituras, de la escritura sagrada. Y esto nos ayuda obviamente para seguir aprendiendo más de Dios, la teología. Y también veremos un poco qué creían los reformadores, aunque aquí ya hemos visto una pequeña introducción. Ahora, en este video que el doctor Sproul tiene en una lista de reproducción en YouTube que se llama Renovando tu Mente, y es el número, déjenme mostrar un poquito, Renovando tu Mente, está en, aquí. Bueno, hay 186 videos. Ok, bueno. Bosquejo de la clase. La causa material de la reforma fue la doctrina de la justificación, solo por la fe. Pero acechando en las sombras estaba la pregunta sobre la autoridad. Entonces, entendemos de que en el tiempo de la reforma protestante, rápidamente, cuando muchos hermanos piadosos fueron dándose cuenta de que había, bueno, había muchas cosas que no estaban conforme a la palabra de Dios. De hecho, que la palabra de Dios estaba eclipsada y solamente los clérigos tenían acceso a ella. Y algunos pre-reformadores, que ahora no voy a mencionar sus nombres, ya habían hecho bastantes cosas para intentar sacar a la luz la palabra del Señor, tratar de evidenciar también que había muchos abusos, contradicciones en cuanto a las declaraciones de los líderes, llámense papas o autoproclamado papa, etcétera, cardenales y demás. Entonces, en esta época, una de las cosas que trajo mayor división fue la doctrina de la justificación. Ahora, ¿qué es la justificación? Bueno, es el acto libre de la gracia de Dios por la cual una persona es declarada inocente, o mejor dicho, que recibe el perdón de sus pecados y así termina en una condición de inocente. Esto hablando en términos más de un juicio, en una corte, donde cada uno de nosotros ha de dar cuenta al juez del universo, que es Dios mismo. Así que, como dice su palabra en Hebreos 9:27, está establecido para que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, hablando de eso, ¿cómo una persona puede ser salva en el día del juicio final?
solamente a través de la justificación, como es una persona declarada libre, inocente, sin culpa en aquel día, es solamente por la fe, decían los reformadores. En cambio, los papistas de aquella época, de la Edad Media, no tenían este mismo concepto, pero no quiero perder mucho tiempo en eso. Así que cuando empezó esta controversia, era inevitable de que se pregunte uno, bueno, ¿cómo decidimos? Nosotros creemos que es por la fe, solamente por la fe. Ellos creían que era fe más obras. Entonces, ¿cómo decidimos? Y ahí surge la pregunta, la autoridad. No sé si hasta aquí hay algún comentario, hermanos, que quieran aportar. Una consulta. Adelante. Entonces los de la fe romana, digamos, podrían considerarse arminianos. En un sentido, diríamos que sí, porque son sinergistas, es decir, que la salvación es una cooperación entre el hombre y Dios. La salvación, en última instancia, es del hombre. ¿Por qué? Porque Dios hace, entre comillas, eh, diríamos que da la fe, pero también ellos ponen sus obras y esto de manera conjunta le llega a la salvación. Entendiendo que el papado romano, al hablar de obras, ellos hablan de que los sacramentos, los 7 sacramentos, son las obras establecidas para llegar a la salvación. Gracias, hermano. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, hermanos? ¿Comentarios? Siéntanse libres de compartir. Estamos aquí para eso. Bueno, ya desglosando un poquito este punto 1 sobre cuál fue la causa material, o decir, más importante en este caso, el central, la justificación, por añadidura, uno se empezó a preguntar, se preguntaron, o mejor dicho, se cuestionaron, es decir, cuando a Martín Lutero le llevaron aquella famosa dieta de Worms, una especie de concilio inquisitivo, donde le pidieron o le exigieron, mejor dicho, que se retracte de sus declaraciones en contra de la venta de indulgencias, si no me equivoco. Ahí salió a la luz de que él tenía muchos otros escritos que no estaban a favor de lo que se estaba enseñando en esa época. Así que cuando le preguntaron a Martín Lutero, que si creía, o mejor dicho, que se retracte, él decía que no podía retractarse porque iba en contra de la conciencia suya. Y es decir, que su conciencia estaba cautiva o prisionera a la palabra de Dios. Él sostenía esto que ahora vemos en el punto A, la frase sola escritura. Significa que solo la escritura tiene el derecho absoluto de atar nuestras conciencias. En este caso, no significa que nosotros desechamos la tradición total. No significa de que solamente si no tiene un versículo bíblico, o mejor dicho, no significa que no vamos a usar la buena y necesaria inferencia o deducción de algunos pasajes bíblicos o la interpretación en su totalidad. Significa que nuestras conciencias, o mejor dicho, que la sola escritura es la absoluta autoridad. Todas las otras deben someterse a la escritura, la tradición, las interpretaciones, todo debe someterse a la sola escritura. Ahora bien, el papado romano no tiene este mismo principio interpretativo o este mismo principio para determinar sobre la autoridad. Ellos creen de que su colegiado o su magisterio y también el papa, todo hay diferente, su tradición, mejor dicho, ahí está la palabra. Su tradición está al mismo nivel que la palabra de Dios. De esa manera ellos llegan a determinar de que la autoridad no solamente viene de capítulo y versículo, sino también de lo que se determina en sus diferentes concilios. Ahora, cuando Martín Lutero dijo sola escritura, él no estaba diciendo no quiero saber más nada de concilios anteriores, solamente capítulo y versículo, no. Él estaba diciendo que la palabra es suprema. Había una disputa por la supremacía de la palabra. En el caso de Lutero, en el caso del papado romano, no tanto así. No sé si hay alguna pregunta en este punto A, si no pasamos al punto B. Tengo una preguntita. Adelante. Seguramente no es
voy a desviar demasiado del tema, ¿verdad? Pero así como dijiste que las tradiciones, las costumbres, todo eso tendría que someterse a la escritura. Prácticamente la escritura es la máxima autoridad, ¿verdad? Así Y mismo. entonces, si yo voy a tomar eso, ¿será que yo puedo argumentar en contra del paidobautismo? Ujú, Porque yo, por ejemplo, encuentro más ejemplos de que Cristo, por ejemplo, es mi máximo ejemplo ujú. de la cristiandad. Prácticamente él es el fundador, ¿verdad? Y si él se bautizó a los 30 años, entonces yo más o menos diría, bueno, voy a tratar de hacer algo así, de tener ser mayor de edad o algo así como para oponerme al bautismo. Ok. Bueno, esa es la consulta. Bueno, entendamos una cosa, que el tema del bautismo eh, tiene, bueno, para aquellos que se suscriben a esa postura, tiene su interpretación de una manera totalitaria, teniendo en cuenta no solamente el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento. De esta manera, ambos, tanto Paido Bautistas como Credo Bautistas, ambos no tienen ningún pasaje específico de qué hay que hacer con los hijos de creyentes. Entonces, ambos están haciendo deducciones de las escrituras. En el caso de los Credo Bautistas, ellos toman pasajes que hablan específicamente de un contexto misionero dirigido a personas adultas y lo aplican a, bueno, a su forma de llevar a cabo el bautismo. ¿Verdad? En el caso de los paidobautistas, ellos ven diferentes inferencias, empezando del antiguo y también en el nuevo, viendo de que ellos creen también de que, dado que no hay ningún ejemplo de paidobautismo, o mejor dicho, de bautismo de infantes, de creyentes, de hijos de creyentes, entonces ellos siguen lo que se tenía en cuenta en el Antiguo Testamento y ven diferentes tipos de evidencia en el Nuevo que hay una continuidad con respecto a eso. Pero creo que eso ya es algo muy específico y nos vamos a desviar un poco del tema. No sé si Sí, sí, más o menos sí. di una Por eso lo digo. pincelada. Sí, sí, pero está bien, está muy bien respondido. Gracias, hermano. Dale, dale, perfecto. Bueno, el siguiente punto dice así dice el Señor, muestra la tensión entre el autor divino y los autores humanos de la escritura. Este punto, perdón, me salté. Tenía que empezar el B. Los consejos o concilios y los credos, es decir, aquellos registros por escrito, no tienen esta misma autoridad. Por dar un ejemplo, el concilio de Nicea y otros más concilios ecuménicos antiguos, donde se determinó la deidad de Cristo, la Trinidad y otras cosas más, no tienen la misma autoridad que la palabra de Dios. Aquellos que se suscriben a sola escritura dicen esto, pero los papistas o llamados católicos romanos, ellos no sostienen tal cosa. Para ellos esos credos, esos concilios tienen la misma autoridad que la palabra de Dios. Entonces aquí ya vemos que hay un conflicto en cuanto a la autoridad. Ese es el tema de hoy. El tema de hoy, si bien era la inspiración, antes de hablar de inspiración tenemos que hablar de autoridad, porque para poder determinar si la palabra es inspirada, tenemos que tratar de entender ¿qué es la palabra? Es una autoridad y a qué nivel. Por eso estamos abordando ahora este tema. Los credos históricos, como la Confesión de Westminster que acabamos de leer y otros, no tienen el mismo nivel de la palabra de Dios. Solamente son un reflejo de lo que la palabra de Dios enseña. De hecho, que son falibles y han sido falibles e incluso han habido casos donde hay pequeñas enmiendas, gente que se suscribe a un tipo de confesión, no siempre se suscribe de manera íntegra, sino que a veces desecha algo que cree que fue, diríamos que un error o algo muy contextual de la época. Pero en fin, no quiero pasar mucho tiempo ahí. Ya luego vemos algo que se llama Verbum Dei y Vox Dei. Aquí el doctor Sproul nos habla un poco de verbum, que vendría a ser la palabra, y la palabra de Dios y la voz de Dios. Estas dos frases en latín nos hablan un poco de eso, de la palabra de Dios y de la voz de Dios. Así que voy a leer un poquito sobre eso para aclarar un poco
¿De qué se trata eso? ¿De qué está hablando? ¿En qué Aquí página del dice, libro está? ese está en la página 36. Dice así: ¿cómo fue posible que autores humanos hayan sido investidos con la autoridad de Dios? Los profetas, como observamos en el capítulo anterior, sostenían que sus mensajes venían de Dios y por eso que, perdón, y es por eso que a lo largo de la historia se han utilizado dos frases en latín para referirse a la naturaleza de las Sagradas Escrituras. Entonces, estas dos frases en latín nos apuntan a la naturaleza de las Sagradas Escrituras. El primero, verbum Dei, que significa la palabra de Dios, y la otra, vox Dei, que significa la voz de Dios. Los reformadores creían que aunque Dios no escribió personalmente, las palabras que aparecen en las páginas de la Biblia son sus palabras y las leemos como entregadas a nosotros directamente desde el cielo. Entonces, estas dos palabras nos clarifican de que creemos que la palabra del Señor, si bien no fue escrita por su dedo, físicamente, literalmente hablando, fue a través de hombres, sabemos bien eso y vamos a abordar un poquito más enseguida eso, son la palabra de Dios. A esto se refiere estas dos palabras, que es la voz de Dios y también la palabra de Dios. No sé si hay alguna pregunta sobre ese tema. Pasamos al siguiente punto, donde dice, esto nos lleva a la naturaleza de la inspiración. Ahora terminamos el primer punto, que era la causa material de la reforma, los problemas que hubo, la sola escritura, los credos, los concilios y cómo se interpretaba, o mejor dicho, cuál era la naturaleza de la palabra. Y también vimos un poco entre la tensión que había entre el autor divino y los autores humanos. En ese sentido, entendemos de que Dios ejerció su autoridad por medio de escritores, de autores humanos que servían como sus voceros para el mundo. Esa es la diferencia entre un autor divino y los autores humanos. Cuando el Señor decía, así dice el Señor, la persona, el humano, tenía que escribir lo que el Señor decía. El punto 2 nos dice, esto nos lleva a la naturaleza de la inspiración. El primero, segunda de Timoteo 3:16 es el texto principal que enseña esta doctrina. No sé si alguien quiere leer eso. Segunda de Timoteo, hermano Guido, ¿no lo tenés a mano? Sí, ya. Mientras termino de leer un poco entonces el enunciado. Segunda de Timoteo 3:16 es el texto principal que enseña sobre la inspiración. Ya tengo. Adelante. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. No sé si Muy continúa el bien. 17. No, está bien ahí. Muchas gracias. En su libro, el doctor Sproul nos habla un poquito de que este versículo utiliza, o mejor dicho, no habla tanto de qué fue lo que los hombres escribieron, sino que se refiere más a lo que Dios escribió. Es decir, que este versículo trata más de lo que Dios dio, no de lo que los hombres recibieron. Ese énfasis es muy importante porque literalmente Pablo dice que toda escritura es, como ahí tenemos en el punto B, theopneustos, que significa respirada por Dios. Y se refiere más bien a lo que Dios ha respirado y no tanto hacia dónde o hacia qué ha respirado Dios. O sea, no tanto refiriéndose hacia los hombres, no tanto dando un énfasis que Dios le inspiró a los hombres, sino el protagonista de este versículo es Dios mismo. Eso es muy importante aclarar porque a veces queremos pensar y traer a colación este versículo para dar un énfasis de que el Señor usó a hombres. Si bien eso es cierto, es secundario. Esto es muy importante recordar. Cuando Pablo insiste que toda la escritura ha sido exhalada por Dios, está diciendo que su origen es de Dios, que Dios es la fuente de todos estos escritos. En este versículo aparece una palabra que se llama, a ver si lo tengo ahí,
si menciona, un poquito voy a bajar. No, no aparece. Bueno, la palabra es graph, es G-R-A-P-H, que significa escrito. En este versículo de 2 Timoteo 3:16, esta palabra en verdad es bastante importante para los judíos. Significa escrito. De hecho, que cuando los judíos escuchaban esta palabra, generalmente se refería al Antiguo Testamento en su totalidad. La frase escrito está era un término técnico por el cual se daba a entender una referencia específica a los escritos bíblicos. Algo como lo que nosotros hacemos hoy cuando decimos las escrituras. Nosotros cuando alguien me dice está en la escritura sagrada, nosotros entendemos que se refiere a la colección de libros, los 66 libros, la Biblia. Entonces, de esa misma manera, esa palabra graph que aparece ahí se refería más al Antiguo Testamento. Si bien está en el Nuevo, recordemos eso. Algo también que es importante recordar es que por más de que Pablo está usando este capítulo, este libro, 2 Timoteo 3:16, recordemos que en este tiempo el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, el canon estaba abierto, Pablo hablando y refiriéndose al Antiguo Testamento, diciendo de que es inspirado por Dios, que viene del Señor, de que es el aliento del Señor para nosotros, que su palabra es fiel, que viene de Él. Pero luego también Pedro y los apóstoles, como estudiamos en la clase anterior, también estaban calificados para seguir escribiendo el canon de la Escritura. Pedro, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:16, si alguien tiene a mano y quiere leer. 2 de Pedro 3:16. Te leo, hermano. Adelante, por favor. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén. Aquí Pedro haciendo referencia a los escritos de Pablo, de que tienen cierta complejidad y es utilizada incluso por los indoctos para tergiversarla y usarla para sus fines perversos. El apóstol Pedro está habiendo sido él un discípulo, o mejor dicho, un apóstol directo del Señor Jesucristo. Ya, obviamente, ya sabíamos de que ellos le dieron la diestra a Pablo, y aquí también lo escrito por Pablo está recibiendo la diestra de otro apóstol. Es decir, que hay una confirmación no solamente eh, por el Señor mismo, Pablo que lo llamó como apóstol, ya estaba calificado, pero también vemos otra evidencia interna de que Pedro dice que Pablo también escribe palabra de Dios. Así que cuando vemos este pasaje de 2 Timoteo 3:16, entendemos de que primeramente está hablando de que del Antiguo Testamento, pero también vemos de que ellos son apóstoles, y en la clase anterior habíamos visto que lo correlativo a profetas del Antiguo Testamento en el Nuevo son los apóstoles. Así que ellos también tenían esa autoridad para escribir palabra de Dios, recibir esa comisión de parte del Señor. Hasta aquí, ¿vamos bien? Si hay alguna consulta o comentario, adelante para enriquecer el momento, adelante. Obviamente, creo yo que 2 Timoteo 3:16 excluye a los libros deuterocanónicos o apócrifos, ¿verdad? Que ahí Pablo obviamente no se refería a esos libros, pero según tengo yo entendido por Jerónimo, por uno de los escritos de Jerónimo, que en la iglesia de los Hechos, vamos a llamarle, ¿verdad? La iglesia de los Hechos, se leían esos, pero como para seguir nomás, o sea, yo te hablo que se leían estos libros deuterocanónicos como para seguir la historia de Israel, ¿verdad? Para no perder el hilo de la historia de Israel. No sé si estoy entendiendo bien. No sé si hay una pregunta o un comentario. Y es un comentario y también es una pregunta y si vos confirmás eso, ¿verdad?
Lo que yo te puedo decir con respecto a eso es que en el tiempo de Jesús, Lucas 24, claramente Jesús habla y hablando de que la ley, los profetas y los salmos, si no me equivoco, era la estructura que él utilizó diciendo de que todos apuntan a él, que era necesario que la escritura se cumpliese, comenzando desde Moisés, y así hace una mención que prácticamente habla de solamente del orden que se tenía, em, el orden que corresponde a nuestro canon protestante, no al Sí. canon papista romano, deuterocanónicos o apócrifos. En Lucas Puedo leer 24, esa parte, ¿verdad? Puedo leer esa parte un poquitito. si tenés a mano, adelante. Tengo a mano. Dice, voy a leer desde el 42. Okay. No, el 43. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, Ajá. cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Exacto. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Así mismo, hermano. Entonces, a eso voy justamente. Esa estructura que el Señor Jesús usó corresponde al orden de los libros que tenemos en nuestro canon de protestante, no así con el canon del papado romano. ¿Ok? Ok, gracias. Entonces, all right. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Y de hecho que creo que no hay registro, ¿verdad? En la escritura en el cual ya sea Jesús o los apóstoles usen libros deuterocanónicos como referencia en sus enseñanzas o en sus instrucciones no usan los deuterocanónicos como referencia, ¿no? Ujú. Eso es correcto. Esa es la misma información que tengo yo, de que en ningún momento ellos utilizaron o citaron, o no, al menos no hay registro en el Nuevo Testamento de que lo hayan hecho. Entonces, Excepto el libro de Enoch, creo que menciona una referencia. una referencia, digamos, Ok, pero no lo usa como autoridad, sino que como un comentario histórico, más que nada. exacto. Me parece muy buen aporte, hermano. Ahora, Y por último, hermano, sí, lo último que dijiste que la continuación, o sea, una correlación de lo que eran los profetas es lo que en el Nuevo Testamento son los apóstoles, ¿verdad? sí, Y de eso se agarra, digamos, el falso apostolado hoy en día, ¿verdad? Para atribuirse el hecho de nuevas revelaciones, ujú, nuevas sí, enseñanzas, incluso herejías, por su ñembo autoridad en cuanto a eso, ¿verdad? exacto. Sí, de hecho que el primero llegan tarde, ¿verdad? Porque eh, el, bueno, un obispo de Roma empezó ese tema, tomó autoridad y se autoproclamó como el obispo, y hoy entendemos que hoy se le conoce como papa, que él tiene, entre comillas, la sucesión apostólica. Entonces todo lo que él diga es prácticamente como un canon abierto. De hecho que el catolicismo romano, como se le conoce en los diccionarios, yo prefiero el papado romano, em, es una, diríamos que es el continuismo en su esencia más pura, porque ellos continúan con el canon abierto prácticamente con sus concilios, con sus declaraciones desde la silla papal, ex cátedra y muchas otras cosas más. Ok. Si no hay algún comentario, paso al siguiente. Bueno, seguimos en la parte de la inspiración, evaluando un poco lo que es la naturaleza de la inspiración. Aquí el doctor Sproul en este bosquejo nos habla de una pregunta que nos invita a reflexionar. ¿Cómo supervisa Dios la escritura de la escritura por autores humanos? Es decir, ¿cómo supervisa lo que los humanos escribieron
o cómo diferenciamos lo que los humanos escribieron y lo que Dios escribió. ¿Podemos especular? Bueno, en este libro, el Dr. Sproul, que tiene un panorama bastante amplio, fue una persona bastante leída, bueno, además está a hablar de su currículum. La escritura no nos deja saber exactamente cómo sucede esto, pero sabemos lo que no es. Y aquí nos habla de una inspiración mecánica. ¿Qué es la inspiración mecánica? Eso es lo que quiero ahora abordar un poquito con ustedes, hermanos. Voy a pasar a mi siguiente. Vamos a pasar entonces otra vez al siguiente. Un pequeño blog que encontré que va a ser muy útil. Me dicen cuando puedan ver este blog. Se ve, hermano. Fantástico. Bueno, aquí dice pastorolafsaavedra.blogspot.com para dar un poco crédito a este blog. Aquí nos habla un poquito de qué es la revelación y la inspiración. Nuestro tema más que nada hoy es la inspiración, así que no me quiero distraer con la revelación. Con base en esta definición, Dios supervisaba, pero no dictaba literalmente el material. Dios utilizó escritores humanos y sus propios estilos individuales. Esto no afectó en nada para que el resultado fuera sin error alguno en sus originales. A ver, la inspiración de la Biblia es la influencia divina sobre hombres elegidos por Dios para comunicar su revelación especial. Eso ya habíamos estudiado, la revelación especial. Es la acción ejercitada o ejercida por medio del Espíritu Santo sobre los escritores de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo, profetas; en el Nuevo, ya sabemos, apóstoles, a fin de que proclamaran y escribieran en forma exacta y auténtica el mensaje de Dios. La inspiración comunica y preserva lo que Dios revela. Por ejemplo, las visiones de San Juan que se encuentran en Apocalipsis fueron dadas por revelación, pero Juan las registra en su libro por inspiración. Hay una pequeña diferencia. También por inspiración, Dios ilumina el significado de hechos históricos y capacita al escritor para registrar correctamente esta interpretación divina. Por ejemplo, en el libro de Mateo, cuando él habla de Egipto saqué a mi hijo, trayendo a colación algunas profecías del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo inspira a Mateo en ese momento para dejar registro de las correctas interpretaciones de algunos pasajes del Antiguo Testamento que se estaban cumpliendo en Jesucristo. Así que toda la Biblia es conocida como la revelación de Dios, pero no todo su contenido es una revelación divina directa. ¿Okay? No es todo directo, pero sí todo lo que contiene la Biblia está registrado por inspiración bajo la supervisión del Espíritu Santo. A ver, este es el ejemplo que más me gusta. Dice, el ejemplo tenemos en los amigos de Job, que hablaron cosas no reveladas. ¿Qué significa no reveladas? Significa que Dios no puso esas palabras en los amigos de Job, aquellas palabras que ellos dijeron, sino que esas palabras que ellos dijeron quedaron como un registro fidedigno de cómo se estaba dando la situación y quedaron registradas, obviamente, con un propósito, bajo la inspiración o supervisión del Espíritu de Dios, para que obviamente la narrativa tenga sentido y pueda darse el mensaje que el Señor quería dar, un mensaje redentor de Jesucristo, obviamente. Hay relatos históricos incluidos por inspiración divina que se conocieron como resultados de la observación o de investigación. Pero bueno, voy más abajo, que quiero mostrarlo aquí. Las teorías sobre la inspiración. El doctor Sproul nos había hablado de que los apóstoles no realizaron algo que él llamó inspiración mecánica, que es el punto número 3 aquí, pero voy a leer el primero. O no sé si alguien quiere leer. Puedo leer si quieren. Adelante. Inspiración mecánica. No, la natural primero, por favor. Gracias. Ah, bueno. Inspiración natural. Como cualquier otra persona que realiza... Espera un ratito, voy a sacar tu cara de ahí porque me tapaste un poquito. Repito, inspiración natural.
Como cualquier otra persona que realiza cualquier otra obra, arte, música, escultura, etc. Esto rebaja a la Biblia a ser otro libro más. Ujú. Ok. Inspiración natural, ¿verdad? Inspiración mística. ¿Vas a explicar ese? Creo que no hay mucho que explicar. Cuando hablamos de inspiración, no estamos hablando de lo que los artistas hacen, como el músico que me inspiré en esta canción, fui y vi un lindo paisaje y me nació esto, ¿verdad? Por dar un ejemplo totalmente mundano, ¿verdad? John Lennon con la canción Imagine eh, recibe su inspiración prácticamente de una cultura hippie, así que obviamente no estamos hablando de inspiración de la misma forma. No es a eso cuando nos referimos a la Biblia, que los autores fueron inspirados, que en un momento de brillantez se le prendió el foco y bueno, empezaron a escribir lo que le parecía más espiritual. No, no se trata de eso. Siguiente. Ok. Inspiración mística. Los escritores fueron llenos del Espíritu al escribir, como lo podemos estar cualquier creyente. Eso deja abierto el canon indefinidamente. Así es. Entonces, cuando hablamos de inspiración mística, estamos hablando también de cosas supersticiosas. A veces creyentes bien intencionados dicen cosas como, el Señor te manda a decir ahora, dice el Señor. Y bueno, ese tipo de frases, por ejemplo, eran típicas del Antiguo Testamento, cuando el Señor directamente daba un mensaje o revelaba directamente a una persona y quedaba escrito en el canon. Y muchos hoy tienen este tipo de inspiración hoy donde prácticamente no es esto lo que hicieron los apóstoles cuando dejaron registro de la palabra, ni siquiera tampoco los profetas, no es como que ellos se sintieron en un momento de éxtasis y fueron, como se dice, al tercer cielo, llegaron al nirvana, por decir un término vulgar, y ahí empezaron a dictar cátedra espiritual para todos los otros y luego sus escribas dejaron por escrito. No, para nada, nada que ver. Siguiente. Sí, una cosita más ahí que quiero abordar. El Sí, tema este de como que entraron en trance sería sí, inspiración mística, ¿verdad? así mismo. Allá. Estamos aprendiendo lo que no es Inspiración, la inspiración de la Biblia. sí, sí, claro, claro, claro. Esto es inspiración mecánica ahora, tampoco es, ¿verdad? Ok, así mismo. Sí, inspiración mecánica sería, dice que los escritores fueron meros espectadores pasivos, cual máquina de escribir o amanuenses. Esto solo en contadas ocasiones, como en el Decálogo con Moisés, anula la personalidad de los escritores bíblicos. Esta teoría hace caso omiso del fondo cultural que ellos reflejaron en sus escritos. Pasa por alto las obvias diferencias en el estilo de escritura de los autores bíblicos. Ujú. Bueno, creo que este es bastante claro, ¿verdad? No fue un dictado, no fue que ellos escucharon una voz audible y empezaron a escribir palabra por palabra de esa manera, sin ninguna influencia de sus personalidades, de sus culturas, de tiempos de paz, de guerra y todas aquellas cosas que hacen que la Biblia sea un libro inigualable. Aquí dio un ejemplo de Moisés. Sabemos que lo que está en el Decálogo, los 10 mandamientos, no corresponde a una interpretación de Moisés, no corresponde a una cultura de Moisés, a su personalidad, sino que fue, ¿por qué? Fue algo directamente del Señor. ¿Por qué? Porque refleja el carácter moral del Señor. No es Moisés y el Señor en los 10 mandamientos, sino que es el Señor y su carácter moral en ese momento. No hay personalidad de Moisés ahí en el sentido de revelación o inspiración en los 10 mandamientos. Así que por más de que eso parezca un dictado, eh, no es la forma que naturalmente se maneja toda la escritura. Pero Siguiente. en ese caso sí, ¿verdad? En En este ese caso caso, pudiéramos decir que sí porque refleja el carácter moral de Dios. Algo que Moisés ya, no puede tener, diríamos que si bien el hombre tiene la ley escrita en su corazón y su conciencia da testimonio de ellos, como estudiamos en la clase pasada, hablando de Romanos capítulo 1 y 2, en ese caso el Señor dictó específicamente. claro, claro. Bueno, voy por inspiración parcial.
Sí, Solo las partes que serían imposibles son inspiradas, como la creación. Lo demás no es necesariamente inspiración divina. Deja abierta la posibilidad de que hay textos con errores o pensamientos con prejuicios ilógicos. ok, ahí está. Entonces ahí vemos que solamente la parcial acepta algunas cosas y otras no, algunas son divinas, algunas no, y ahí ya entra todo tipo de cosas, prejuicios ideológicos, racismo y muchas otras cosas más. Prácticamente niega la superintendencia del Espíritu Santo en un 50%. Esto, por ejemplo, diríamos que cuando uno te pregunta quién escribió el libro de Mateo, ¿cuál sería la respuesta? No sé, vos decís. Bueno, Está Mateo y a la mitad Dios. bueno, y ahí está Mateo y Dios. 50% Mateo y 50% Dios. Entonces ahí es donde vemos que el tratar de crear una línea divisoria es complicado porque no, es como si fuera que no corresponde. Es como si fuera que decir que Dios no tuvo la superintendencia de ese otro 50%, sino que solamente él se encargó de un 50% y obviamente esto trae mucho tipo de errores, prejuicios y otras cosas más. De hecho que ahorita vamos a estar hablando de una corriente liberal y también la neoortodoxia y otras cosas más que prácticamente tienen este tipo de cosas. Decir, Permiso, hermano. Adelante. uy, permiso. Una vez recibí una pregunta, no yo, escuché nomás, ¿verdad? Una hermana decía, justamente poniendo en duda, ¿verdad? Y quería saber si este es el caso en el que Pablo decía, por ejemplo, los famosos pasajes donde dice, no permito a la mujer hablar en la congregación, o cuando dice, por ejemplo, que serán salvas engendrando hijos, por ejemplo. Y esta hermana aludía a que esas palabras eran parte del carácter de Pablo y no era inspiración de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Tengo otro también yo que solían decir que, o sea, no sé si es muy claro esto, ¿verdad? Que dice, digo yo, no el Señor, en una parte que Pablo dice, ¿verdad? Ujú. Ese de Corintios 7, 1 Corintios 7. Ujú. Entonces, eso, Sí, por ejemplo, es muy interesante aclarar, ¿verdad? Porque a veces la gente te sale con ese pasaje y te dice que no toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, porque acá, por ejemplo, Pablo ya aclara y dice, digo yo, no el Señor. Entonces, eh, aunque esté dentro de la Biblia, esta parte ya, ahora ya podemos encontrar una excepción y bueno. bueno, no es así el caso. Justamente, no sé, bueno, voy a volver un poco arriba, donde habíamos hablado un poco de los amigos de Job. Acá dice, los amigos de Job que hablaron cosas no reveladas, es decir, que no recibieron directamente del Señor, pero aún así quedaron registradas en la Biblia y evidentemente están inspirados. Cuando hablamos de inspirado, estamos hablando de la superintendencia del Espíritu Santo. A eso se refiere. Esas cosas que Pablo dijo son inspiradas en el sentido de que están en el registro bíblico. El Señor aprobó que esas cosas estén ahí, pero Pablo hace la aclaración de que, de que no recibió como una revelación directa, pero sí quedan bajo el registro. Es decir, yo diría que como principio de prudencia, pero es la palabra infalible del Señor. Caso Sí, es como contrario, que el Señor permite, sí, permiso, discúlpame. Es como que el Señor permite por alguna razón, ¿verdad? Que quede ahí registrado, eso como para que nos sirva, no sé. Puede ser claro, por A o B motivo, ¿verdad? claro, la palabra, Pero ahí te van a decir, ¿verdad? Pero si es inspirado por Dios, entonces ¿por qué no tenemos como doctrina entonces de que las mujeres no tienen que hablar o que las mujeres van a ser salvas solamente engendrando hijos? O sea, ¿por qué inspiraría eso, por ejemplo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que van a cuestionar. claro, pero ese, bueno, la verdad que ahora no me da el tiempo para explicar esos textos, hermano, pero Mm. no quiero decirte que esos textos no se desechan.
tienen su forma de ser interpretados en su contexto y en lo que Pablo estaba diciendo. En el caso, en el caso más sencillo y práctico que acabaste de mencionar, la mujer que hay en la congregación, habla entonces de el tema del liderazgo eclesiástico. A eso se refiere ahí, ¿verdad? Y en el contexto había muchas mujeres que estaban viniendo de una cultura pagana, donde había mucho liberalismo y muchas otras cosas más. Pero todo eso tiene su forma de interpretarse haciendo un estudio cuidadoso del tema. También eso de que la mujer se salvará solo engendrando hijos también tiene un contexto. Así que no es que es desechado como algo que Pablo dijo nomás de onda. No, no. Tiene su forma de interpretarse, hermano. Ah, ok, ok. Bueno, Gracias. podemos ver comentarios bíblicos después de eso, después de la clase, sin problema. O mañana. Sí, o puedes Final, pasar un screen en el grupo. ok. Inspiración parcial, ya vimos conceptual, que algunas Voy a ideas leer. generales. Adelante. Sí, inspiración conceptual, que solo fueron inspiradas las ideas generales, pero no en sí palabra por palabra. Pero todos los conceptos para ser entendidos tienen que ser expresados por medio de palabras. Mm. Ok, esto entonces niega de que palabra por palabra sea inspirada. En cambio, nuestro Señor Jesús dijo otra cosa, ¿verdad? Ni una jota ni una tilde, y habla de cosas muy específicas. Y finalmente, Finalmente, inspiración plenaria y verbal. Es aquella cualidad que poseen los libros canónicos de la Biblia como resultado de la obra por la cual el Espíritu Santo dirigió y gobernó a los escritores humanos, sin anular la personalidad de ellos, para que consignaran sin error la revelación en las palabras de los manuscritos originales. ok, esta entonces sí ya es nuestra interpretación ortodoxa. Aquí vemos que se llama plenaria y verbal, es decir, de que el Espíritu Santo está como superintendente, supervisor, que dirige y gobierna, pero no anula la personalidad. Entonces no hay error. El Espíritu Santo de ninguna manera hubiese permitido que se cuele una doctrina errada en, diríamos que en la preservación de los escritos. Y esto, acá esta parte es muy importante, dice las palabras de los manuscritos originales. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, voy a mostrar mientras aquí, en Estados Unidos hay una corriente que se llama King James Onlyvism, que significa que una versión de la Biblia del rey Jacobo o Santiago es también, la versión en inglés, es también inspirada por Dios. Con el perdón de la palabra, hay personas que rayan a herejía cuando dicen eso, de que la versión en inglés también tiene un carácter inspirado y que es la única pura, santa y sin mancha, y que todas las otras son una aberración, dicen ellos. Entonces, hay todo un movimiento detrás de eso. Eso nomás quería aclarar un poco. Aquí, entonces, son los manuscritos originales los que están inspirados. Veamos entonces, ya vimos la natural, la mística o supersticiosa, la mecánica que era dictado, parcial, conceptual, plenaria, que es a la que nos apegamos nosotros. Así que no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos estado compartiendo. Y rápidamente para cerrar esta parte de la inspiración y después ir a terminar. ¿Qué es la inspiración, hermanos? Bueno, aquí tenemos la inspiración es la dirección de Dios sobre los escritores humanos. Dirección. ¿Cuáles son las pruebas? Bueno, los escritores del Antiguo Testamento, Jesucristo mismo avala el Antiguo Testamento, como leía recién Carlos en Lucas 24. Los apóstoles también avalan el Antiguo Testamento cuando citan e interpretan profecías del Antiguo Testamento. ¿Cuáles otras evidencias? Las mismas escrituras son evidencia de sí mismas. La supervivencia por los siglos, la unidad o coherencia de su contenido, es decir, que hablan de un solo mensaje, la redención en Jesucristo, ¿no? El Mesías prometido. La influencia en el mundo, especialmente en Occidente,
el cumplimiento de las profecías, los hallazgos arqueológicos, la experiencia cristiana. Estos son obviamente ya externos y los otros son, diríamos que, internos. ¿Alguna pregunta sobre esta parte de la inspiración? ¿No? Bueno, voy a parar un poco de compartir aquí y voy ahora ya para nuestro escrito. Un segundo. Para ir cerrando ya. Bueno. ¿Dónde nos quedamos? Aquí. ¿Cómo supervisa Dios la escritura? Ya la escritura a los autores humanos. La escritura no nos deja saber exactamente cómo sucede esto, pero sabemos lo que no es. No es una inspiración mecánica. El Concilio de Trento también decía que era algo como dictar. Ahora, el siguiente punto dice, las personalidades de los escritores humanos se hicieron presentes, eso ya leímos, pero fueron cuidadosamente protegidas por Dios de infligir pecado en los textos. La inspiración verbal e inspiración, por ejemplo, de J y tilde, como dijo nuestro Señor Jesucristo. También aquí vemos en el punto 5 algunas ideas liberales y también otras neoortodoxas. Gente que prácticamente, los liberales, por ejemplo, ellos negaron completamente de que era de origen divino. Voy a leer un poquito para ir cerrando ya esta parte. A ver. En nuestros tiempos, estoy leyendo la página 38 del libro de Todos Somos Teólogos de R.C. Sproul. En nuestros tiempos, con la avalancha de tantas críticas hacia la Biblia, ha habido intentos para evitar estar bajo el concepto de inspiración. Por ejemplo, el erudito alemán Rudolf Bultmann, de 1884 a 1976, es su fecha de nacimiento y de muerte, rechazó totalmente la idea del origen divino de las escrituras. Este es obviamente un liberal. Los teólogos neoortodoxos están interesados en restaurar a la iglesia, tenían buenas intenciones de contrarrestar a los liberales que negaban la inspiración divina de las escrituras. Pero ¿qué pasó? Ellos habían promovido una mejor opinión de la Biblia que el liberalismo del siglo XIX, aunque también rechazaban la inspiración verbal y la revelación proposicional. Por ejemplo, el teólogo neoortodoxo Karl Barth, 1886-1968, dijo así, afirmaba de que Dios se revela por medio de eventos, no por propuestas, no por la palabra literal del Señor que está ahí, sino que a través de los eventos, de lo que sucede. Sin embargo, dice aquí el doctor Sproul, la Biblia no es solamente un registro narrativo de eventos en los que se nos dice lo que sucedió, sino que se nos deja también interpretaciones de su significado. La Biblia nos da tanto el registro de lo que sucedió como la interpretación autorizada, apostólica y profética del significado de estos eventos. Por ejemplo, la muerte de Jesús en la cruz fue tanto registrada como explicada en el Evangelio y en las epístolas. La gente vio la muerte de Jesús de diferentes maneras. Para muchos de sus seguidores proveyó una desilusión trágica. Para Poncio Pilato y para Caifás fue un asunto de urgencia política, pero el apóstol Pablo, cuando explica el significado de la cruz, la ubica como un acto cósmico de redención. Así que los liberales negaban totalmente la inspiración de la escritura como divina, la veían con algún valor histórico para extraer algunos principios y cosas así. Los neoortodoxos quisieron acercarse un poquito más a la Biblia, no desechando toda la Biblia, pero también terminaron negando y la interpretación que la misma Biblia provee. Ellos se concentraron más en los eventos que están ahí registrados e intentaron sacar principios de eso. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto.
¿No? Por mí está muy claro. Bueno, ya vamos cerrando. En 8 minutos, si Dios permite, terminamos para cerrar. La Biblia como testimonio. Al final, estábamos en el punto, ¿cómo supervisa Dios la escritura de la escritura de autores humanos? Finalmente, la Biblia como testimonio de la revelación, pero no como revelación en sí misma. Es decir, estas personas, estos neortodoxos y liberales, hablan de que la Biblia es un testimonio que deja un mensaje, que vio algo, que es de algunos, bueno, los neortodoxos dicen que es de Dios, pero solamente los eventos tienen en cuenta, pero no dicen de que la Biblia y cada palabra que está ahí es la revelación misma de Dios, sino que es una especie de registro anecdótico que da como pequeña información acerca de Dios. Entendamos de que los neortodoxos no niegan a Dios, tampoco los liberales, sino que interpretan de diferentes maneras el tema de la Biblia, de la autoridad. Nosotros estamos estudiando hoy la inspiración y la autoridad. De eso se trata este capítulo de hoy. No sé si se entendió este último punto. ¿O quieren que repita? Sí, quiero decir nomás, la Biblia, este que dijiste vos, la Biblia como testimonio de la revelación, pero no como revelación en sí misma, como que decir, la Biblia contiene la verdad de Dios. Sí, tiene importancia histórica, dice el doctor Sproul, y dan testimonio de la verdad, pero no son necesariamente la revelación. A eso va. Mm. Pero en cambio nosotros, lo de la postura cristiana ortodoxa, dice el doctor Sproul, sostenemos que la Biblia no solo da testimonio de la verdad, sino que es la verdad misma. Es la materialización de la revelación divina. Cuando yo tengo una Biblia en mi mano, es la palabra de Dios. No es solamente un testimonio ajeno, tercero, de la verdad de Dios. Correcto a pronunciar sería entonces siempre la Biblia es la palabra de Dios, no es que la Biblia contiene la palabra de Dios. Sí, para hacer una distinción entre estas otras posturas, sí. Recordemos de que no hay problema en decir de que la Biblia contiene la palabra de Dios, que contiene la verdad, pero diríamos que ontológicamente o en su ser es la palabra de Dios. Lo que pasa es que los neortodoxos, ellos dicen de que es solamente un testigo, contiene ciertas verdades que hay que interpretarse a la luz de eventos, no a la luz de las interpretaciones que la misma Biblia da sobre sí. Ellos llegan a ese punto de escepticismo. Obviamente están un poquito más cerca que los liberales, que no creen que sea de origen divino. Los liberales por lo general tienen más conceptos de ciencias sociales, antropología y la religión, hablan de cosas así. No sé si se entiende. Bueno, vamos a ir cerrando. Ya preguntas de estudio. ¿Cuál es la posición reformada con respecto a los concilios, credos y confesiones? A. Están en el mismo nivel de autoridad que la escritura. Sería la postura papista romana. B. Son secundarios a la autoridad suprema de la escritura. C. No son necesarios para que el cristiano crea. D. Son la autoridad suprema de fe y práctica. Yo creo que el B, son secundarios a la autoridad suprema de la escritura. Así mismo. ¿Por qué no el D? Porque la autoridad suprema de fe y práctica es la Biblia. Así mismo. Eso es. Eso es. Exactamente. Y acordémonos de que por más que yo esté de acuerdo con el concilio de Nicea, siempre y cuando refleje la Biblia, puedo seguir como algo de fe y práctica, no porque ellos determinaron. El siguiente, ¿cuál es el proceso por el cual Dios exhaló su palabra? Inspiración, interpretación, inerrancia o iluminación. Es entonces inspiración. A eso se refiere. 3. ¿Cuál es la visión de la inspiración que afirma que Dios anuló las personalidades de los autores humanos en la escritura? En la escritura de la escritura, sí. Mecánico. Mecánico, así mismo.
No tiene personalidad, es una mera máquina de escribir. 4. ¿De qué manera precisa Dios inspiró a los escritores bíblicos para registrar su palabra? No sabemos. Exacto. Nadie puede explicar porque ahí me dice de qué manera precisa. El Señor obra. Cuando yo digo, ¿quién escribió el libro de Mateo? Mateo y Dios. No sabemos, ambos están ahí trabajando bajo la supervisión del Espíritu Santo, utilizando a Mateo de una forma que no podemos explicar completamente. Ni siquiera podemos lograr arañar si sabemos que no es un dictado, si sabemos que no es 50-50 tampoco, sino que tiene una forma como el Señor interactúa. Es casi como, no quiero errar demasiado grande, es casi como la encarnación, que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Hombre. De esa misma manera, ¿quién escribió el libro de Mateo? 100% Mateo y 100% Dios. En ese sentido. Históricamente la iglesia ha creído que la inspiración de la Biblia es verbal, extendiéndose a la misma palabra de las escrituras. ¿Verdadero o falso? Uf. Falso. ¿O verdadero? Eso también. ¿Verdadero? Bueno, no sé, ahí estoy en la duda ahí. Bueno, Explicamos otra vez un poquitito para refrescar nuestra bueno, memoria. y la inspiración de la Biblia. ¿Qué es lo que la iglesia ha creído por siglos? De que Verbal, Dios, ¿sí? verbal plenaria. Verbal plenaria. Exactamente. Entonces, eso es lo que la iglesia ha creído por siempre. Nunca ha sido 50-50, liberalismo, neortodoxia, no para nada. Son posturas novedosas y heréticas. 6. En adición a las palabras de la Biblia, ¿qué más argumentó Jesús que era inspirado en la escritura? J y tilde. A, A, Los libros de Moisés también. ¿Sí? J y tilde. Es decir, que él dio un énfasis en eso. No solamente, no como decían algunos neortodoxos, que son eventos, otros dicen conceptos, otro dice parcial, no, hasta el más mínimo detalle, hablando de los originales, obviamente, ¿verdad? Sí. Ok, ahora, ¿cuáles son las dos causas principales de la reforma y autoría de la Biblia? Ah, perdón. La ¿Cuáles fueron autoridad. las dos causas principales de la reforma? ¿Quién tenía autoridad, verdad? Sí, conflicto con la autoridad. conflicto con la autoridad, pero ¿cuál fue el punto principal por el cual hubo una división entre Roma y el protestantismo? Si había, si las tradiciones o la escritura, quién tenía Ok. más peso. El segundo era, bueno, la causa material o lo más primordial no era el tema de la autoridad. El primer conflicto que hubo fue el tema de una doctrina llamada la justificación, Ah, cierto, cierto, que es cierto, el cierto. perdón de pecados, el acto libre de la gracia de Dios por el cual una persona es declarada inocente delante del juez. En este caso, entendiendo de que fue por la obra de Cristo que somos declarados inocentes, nuestro sustituto frente al Padre, nuestro abogado tenemos con el Padre, nuestro Cordero de Dios que quita nuestro pecado, etcétera. La justificación fue lo primero, y cuando empezó el debate sobre la justificación, ahí empezó el problema de la autoridad. Eso fue lo que estaba Ujú. pasando. La misma cosa en el 2. ¿Cuál es la relación que hay entre autoridad y autoría? Ambos vemos que tienen que la palabra autor, es decir, ¿quién es el autor de la palabra de Dios? Ahí. El El Espíritu Señor. Santo le inspiró a Exacto, hombres. exacto. El autor es el Señor. Él es el que El Espíritu. tiene, por más de que es Mateo escribiendo, el autor primordial de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Él es el que establece la autoridad. Bueno, creo que podemos llegar hasta aquí en este día. Si les parece, oramos. Sí, excelente. Bueno, voy a parar un poco de compartir. Oramos entonces.
Hermano Guido, ¿te puedo pedir que ores? Bueno, Señor, te damos gracias por habernos dado esta oportunidad de compartir tu palabra y de estudiar, Señor mío, esta serie de teología sistemática que puede ayudarnos, Señor, a poder acrecentar nuestro conocimiento y que este conocimiento sea útil para que pueda, Señor mío, cambiar nuestra vida, no solamente que sea información en nuestras mentes, sino que sea, Señor mío, algo que podamos utilizar para cambiar nuestra vida y que pueda impactar, Señor mío, a nuestras familias y a tu iglesia, Señor. Que sea de edificación siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces, eso fue lo que abordamos. Hay muchísimo más que pudiéramos haber abordado, pero creo que por hoy es suficiente que el Señor pueda traer fruto al 100 por 1, ¿no? Que podamos seguir atesorando la palabra del Señor en nuestros corazones para que al momento de discipular, evangelizar o incluso, bueno, vivir nuestra vida en las diferentes áreas, esto pueda ser de gran consuelo para nosotros, porque sabemos que el Señor nos dejó su palabra para poder limpiarnos de nuestro pecado, para poder ayudarnos a caminar en santidad, para poder amarle más, como había empezado hoy. No sé si hay algún comentario final, Carlos. Néstor, adelante. No, esto está todo bien. Genial. Todo bien. Bueno, está entonces. Genial. Bendiciones, hermanos. Voy a parar ya esta grabación. Gracias por participar el día de hoy. Que el Señor les bendiga.